¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Informesat. Hoy, nuevo vídeo, nuevo claves y análisis uno por uno. Lo hemos subido un poquito tarde porque hemos tenido algunos problemillas personales. El partido se jugó el sábado a las 5 de la tarde. Estamos hablando del Sevilla Atlético Cádiz Club de Fútbol Mirandilla. Si no me equivoco, si no me fallan los datos y la memoria, quinta victoria del Sevilla Atlético en la era Hidalgo. El Sevilla que sigue intentando salir de ese pozo o intentar continuar con la escalada o la remontada hacia los puestos de permanencia, aunque con 11 finales por delante la situación es cuanto menos compleja. Así que estamos aquí para hablar de este encuentro, de este último encuentro de los pupilos de Antonio Hidalgo, el partido en el que se disputó en el pasado sábado, si no me equivoco, día 25 de febrero de 2023 en el Estadio Jesús Navas, victoria por la mínima con gol de no un jugador cualquiera, de Miguel Jiménez Capita Escapi. Miguel Capita Escapi. José Manuel Rodríguez Pérez, menudo ¿Qué chicharro que se tal? marcó el número 11 del Sevilla Atlético. Barbaridad, barbaridad. Marca de la casa. Tú lo conoces bien, lo dijiste por el directo, digo, además, ese gol es que ya lo he visto. O sea, no es algo esporádico, no es algo que le salió por casualidad, sino es una delicatez de marca de la casa, como tú has comentado, que en más de una ocasión a lo largo de sus categorías inferiores lo ha hecho, ¿no? El jugador, esta vez en un 4-4-2, ahora hablaremos del sistema, empezando por la banda izquierda, él siendo diestro, se mete hacia el medio, buscando la pierna buena y buscando el palo largo, ¿no? Ese disparo hacia el palo largo. Sí, sí, al final una genialidad individual acaba dándole los 3 puntos al Sevilla Atlético, pero hay muchas cositas de las que hablar porque hoy, bueno, el sábado sí vi al Sevilla Atlético que se asemeja un poco más a lo que esperábamos nosotros del filial, sabiendo las debilidades que tiene, pero compitiendo en cualquier momento del partido. Estamos hablando de un equipo cada vez no solo más sólido, que ya lo estaba ganando en las últimas jornadas pasadas. Tú hablabas incluso después del partido fuera de micrófono de vivir con la falta de gol que tiene y tener que sacar de genialidades o de momentos puntuales para saber competir, pero con esa solidez defensiva que está ido ganando jornada tras jornada el equipo, sumado a un sistema en el que parece que se encuentra más cómodo y encima le pones el aliciente de que este equipo cada vez compite más y se lo cree, pues entonces empiezan a salir este tipo de resultados. Vamos a empezar por la portería, primero, antes que nada, por fin regresó la defensa de 4 al Sevilla Atlético, sistema 4-2-3-1, aunque un poco asimétrico, iban cambiando las posiciones, pero más o menos un 4-2-3-1. Y en portería estuvo el bueno de Alberto Flores, que sinceramente no tuvo mucho trabajo. No, de hecho hubo una jugada que tú dijiste, uy, la salida tal, y me acuerdo que la vimos repetida y al menos yo me quedé tranquilo porque la falta clara sobre Alberto Flores. Yo lo vi seguro, lo vi tranquilo, lo vi sabiendo manejar los tiempos del partido. Muchas veces cogía el balón y se tiraba al suelo, ganaba tiempo. Esas cosas que quizás pues en un equipo, en un filial que 100%, o sea, que está históricamente así implantado, que en experiencia no gana el equipo de enfrente casi nunca. Ante un filial, Alberto Flores sí fue capaz de ganar a nivel experiencia y el Sevilla Atlético en general al conjunto de Cifuentes. Así es. Yo la verdad es que no le puedo poner ni buena ni mala. No le puedo poner una nota, por ejemplo, extraordinaria como otros partidos que ha tenido recientemente Alberto Flores, como por ejemplo el día de San Luqueño, yo creo que estuvo especialmente bien, o en otros encuentros, porque tampoco tuvo una carga excesiva de trabajo, ¿no? Yo creo que hizo un buen trabajo la defensa y le dejaron un partido medianamente aliviado al guardameta del año 2003. Defensa de 4 José Manuel y regresó al lateral, que no al carrilero. Ojo, Valentino Fatore. Sí, tuvimos un poquito de lío. Los primeros 5 minutos todavía no, como que no nos lo terminamos de creer, ¿no? Sobre Exacto. todo. Eh, yo creo que es la posición, una Ideal. muy buena posición para Valencia. Sí, sí es cierto que en defensa de tres también se maneja mucho porque es muy buen defensor, pero a mí de lateral yo creo que con quizás más llegada a campo contrario, pisa quizás más área rival, está constantemente en extremo. Yo creo que es algo necesario, no solo por él, sino por en sí la defensa de cuatro. No sé qué te parece. No, no, yo igual. Yo la posición en la que vi más cómodo a Valentino.
De hecho, es que es su posición, creo que más ideal, es la que más minutos ha sumado desde que viste la camiseta del Sevilla Atlético. Es cierto que a mí me gusta como central diestro, aunque no ha tenido muchas oportunidades y de hecho cuanto más ha jugado en defensa de 3 ha sido al final en la posición de carrilero, aunque es verdad que cuando ha tenido, por ejemplo, a Nacho Quintana por delante operativo, sobre todo en la primera época de Hidalgo, jugó de central diestro y en algunos otros momentos puntuales, pero a mí donde me gusta más es en el lateral, a poder ser. Siempre con esa tarea defensiva porque sabemos que Valentino es un defensor nato, lucha muchos balones, tiene esa garra, tiene ese ímpetu. Hizo otra vez un partido muy correcto, muy bueno, aliviando la salida de balón, sobre todo apoyado por una pieza fundamental, que la vamos a hablar luego, que regresó al pivote y dio un golpe sobre la mesa porque hizo un partido extraordinario. Extraordinario. Pero Valentino Fatore siempre en su línea, yo creo que incluso un punto o 2 puntos por encima de su línea el pasado sábado, compitiendo y hizo un muy muy buen partido. Nos alegramos mucho por el bueno de Valentino Fatore. Defensa de 2 centrales y no de 3, aunque parezca ya, aunque es algo común, y para ver el Sevilla Atlético no está siendo común. Yo sí que tenía mis dudas cuando vi el sistema de 4, no lo comenté, pero dije tú, vamos a ver cómo se maneja Xavi Sinte en una defensa de 4, ¿no? Porque siempre ha estado como central axial en una defensa de 3, el central por medio, un poco... es verdad que Hidalgo nunca le ha dado esa libertad para meterse en el centro del campo, para tener un poco esa función de líbero, que por ejemplo le da a Fernando, que le da a Sampaoli a Fernando en el primer equipo, pero sí que me genera mi duda verlo en paralelo en este caso a Diego Hormigo, pero la verdad es que hizo otro muy buen partido, que ya estamos viendo a un Xavi Sinte que se nos está olvidando su faceta como centrocampista, que era su faceta original, y ya nos estamos quedando como la de un central, primero con una salida de balón muy buena y segundo con un central cada vez con más galón y con más jerarquía. Sí, Xavi Sinte se ha convertido en un jugador extraordinario. Yo creo que necesitaba un año así, Xavi Sinte. Necesitaba un año así de tener continuidad, de tener confianza, de ser líder y lo está sabiendo aprovechar. Y es que a mí me parece, ya te digo, a nivel de temporada general, de su rendimiento general, puede ser perfectamente del top 3, top 4 mejores jugadores del Sevilla Atlético de la temporada. A nivel general, a nivel individual y sobre todo como rendimiento a largo plazo, ¿no? Para mí otro partido súper bueno de Xavi Sinte. Yo también tenía esa duda de que no es lo mismo jugar como No, tercer no es lo central mismo. ahí en medio, que ahí estás quizás un poco más resguardado, ¿no? Tienes esos dos centrales por delante, pero en línea de dos, muy sólido, muy solvente, salida de balón muy buena y también, ¿por qué no? El que tiene delante, que ya lo habías tú comentado previamente, el que tiene delante, pues obviamente también influye mucho en el rendimiento de los demás. Así es. Así que bueno, dejamos en la faceta de Xavi Sinte. Y yo quería comentar también de eso de que top 3 mejor de la temporada. Probablemente estamos ante el único de los pocos reconversiones o inventos de Antonio Hidalgo desde que llegó el Sevilla Atlético que ha funcionado. Sí, O, sí, sí, seguramente, o al seguramente. menos es la única. Vamos a hablar por aparte. Seguramente, Mario, Igual me he dejado algo, seguramente ¿eh? también Hidalgo ha sido, lo comentaremos luego, el único entrenador, creo yo, del Sevilla Atlético que ha sabido darle su sitio a Johansson. Ojo, Otra pieza sí, en... sí, sí, también importante. Ahora hablaremos también del irlandés. Pero paso por paso, línea defensiva, compañero de Xavi Sintes en la zaga, Diego Hormigo. Que Diego Hormigo hay que reconvertirlo a Aerolíneas Hormigo. O sea, es uno de los hombres del partido, sobre todo porque es el que salva el gol del Cádiz en la segunda parte. Qué saltos pega, cómo aparece in extremis para evitar el gol del Cádiz Club de Fulminandilla en la segunda parte. Tremendo, ¿eh? Cómo aparece. Hidalgo lo definió en rueda de prensa como una acción defensiva top. Top, totalmente. Y es que es verdad. Es verdad. O Es sea, muy top. para mí es la gran sorpresa de la temporada. Dice, si hiciéramos unos rankings, que no lo sé, igual lo hacemos a final de temporada, como mejor jugador, mejor jugador. Para mí, el mejor jugador revelación de toda la temporada, de muy largo, es Diego Hormigo. O sea, un jugador que empezaba como central en el Sevilla C, con competencia que le habían fichado por delante, caso de Mascaró, caso de Juancho Villegas. A priori no se confiaba mucho en él, que venía en el juvenil con esa faceta más de central, de lateral incluso que de central zurdo, y se ha reconvertido de una forma tremenda, ha rendido con creces en el Sevilla C durante el primer tercio de la temporada con Juan Díaz, le han dado la confianza, se ha comido el puesto titular en el Sevilla Atlético, no se echa de menos. Y
es algo muy notorio, que ya no se empieza a echar de menos a Quique Salas con Diego Hormigo, e incluso es uno de los hombres predilectos del propio Jorge Sampaoli, así que hay que levantarse a aplaudir a Diego Hormigo porque está haciendo un temporadón con creces, ¿no? Y de lo más potable con diferencia en este Sevilla Atlético en el cómputo general de toda la temporada. A mí me recuerda mucho su evolución a la de Quique Sánchez. Es verdad que le faltan centímetros, en cuanto a características de jugador, porque Quique, creo que Quique es bastante más alto, ¿puede ser? Bueno, yo creo que tampoco es bastante Tampoco más es alto. tanto. No, no, yo creo que no. Pero más allá de eso, el juego aéreo va bien. Está demostrando cada vez más confianza para pisar campo rival, que era una cosa que tenía muy bien Quique Sala. Eh, a mí me recuerda mucho la evolución, el rendimiento que está teniendo, muy parecido al de Quique Sala la pasada temporada. Sí, totalmente. Veremos a ver si ojalá tiene esa evolución. De Quique Sala ya hablaremos porque debutó este pasado fin de semana ya por fin con el Club Deportivo Tenerife como titular. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Quique Sala. Quien sí estamos para aquí de hablar es de Pablo Pérez, que también volvió a esa posición de lateral zurdo, que no de carrilero. Un poco una posición más limitada para él, porque él ya nos dijo que le encanta tener todo el carril y toda la banda para subir, que le es atractivo, pero hizo muy buen partido como lateral zurdo, ¿no? Un partido muy completo de los que ya llevamos viendo toda la temporada. Sí, Pablo Pérez se está convirtiendo también en una regularidad. Y si hablábamos antes de Xavi Sinte, pues también tenemos que hablar de Pablo Pérez de esa forma, porque el nivel medio en la temporada de Pablo Pérez a largo plazo es alto. Sí es cierto que le vuelve a tocar bailar con la más fea, que es Luca, Sí. con ese Vaya, apellido impronunciable. innombrable. Impronunciable, sí. Increíble, pero bueno, sí es verdad que, a ver, al final, pues que Lucas se marchó dos veces de Pablo Pérez, sí, pero es que un jugador como Lucas, si no se marcha alguna vez de Pablo Pérez, es que al menos es el mejor defensor del mundo. Es muy bueno, Lucas, es muy bueno, tiene un uno para uno muy bueno. Luego, sí es verdad que cuando Pablo Pérez atacaba, pues estaba más libre porque Lucas tampoco muchísimo sacrificio. Pero bueno, sí es verdad que sigo, porque es que yo confío mucho en Pablo Pérez, sigo pidiéndole un pelín más en ataque, que creo que estando muy bien en defensa ha dejado de dar ese excelente en ataque y creo que le falta un pelín para volver a ese nivel ofensivo mayúsculo teniendo al principio de temporada. Yo creo que también, creo que sigue siendo... tiene que buscar el equilibrio entre su nivel defensivo, todo que ha sido capaz de ganar esta temporada, y volver a recuperar su gran capacidad ofensiva, y sobre todo yo le pido más, en este caso incluso él lo ha comentado alguna vez, no lo ha comentado alguna vez, precisión en los centros, ¿no? Que con esa llegada a tres cuartas partes de campo, que tenga esa un poco más de precisión en los centros, pero en líneas generales muy buena temporada de Pablo y otro buen partido completo sin errores ni fallos. Para ello vamos a hablar no sé si vamos a hablar del jugador del partido. Yo creo que el jugador del partido vamos a hablar de seguramente sea Capi, porque al final fue el jugador más determinante, hizo una primera parte brutal y al final es el hombre que marca la diferencia en el encuentro. Pero si no el mejor jugador del partido, el segundo mejor jugador del partido, porque Lulo da Silva hizo un partido de verdad, de babero. O sea, lo que hizo ayer ayer no, estamos hablando, hoy es lunes, estamos hablando del sábado, pero lo que hizo Lula Silva el sábado fue de babero. O sea, hace un partido brutal a nivel de posicionamiento, a nivel de pase, facilidad para romper primera y segunda línea, que era el gran problema del Sevilla Atlético este año. Que no rompía primera y segunda línea con facilidad. Y el Sevilla transitaba con muchísima facilidad con Lulo. Conectaba muy bien con Manu, conectaba muy bien con toda la defensa, conectaba perfectamente con los interiores que venían a recibir. Hizo un partido brutal. Además, con alguna que otra delicateza de tacón, porque ya empezó a venirse arriba en los últimos minutos de la primera mitad. Pero que Lulo vuelva a recuperar este nivel en el centro del campo. En el centro del campo, que no en la defensa. Y que tenga esta confianza es imprescindible para que el Sevilla Atlético siga por lo menos con la confianza y con la lucha de creer de que se puede salvar. Lulo es un jugador de una categoría increíble. Que para mí Lulo es el jugador más importante, lo digo así, para mí es el jugador más importante del Sevilla Atlético por posición y por características. Antes, en la pasada temporada viví más tranquilo porque al final está viviendo el lado de Juan Luis Sánchez, que mira qué jugadorazo. Pero esta temporada sí es cierto que a pese a estar en el mismo sitio no arrancó bien con Acejo, hay que recordarlo, no está Sí. siendo la mejor temporada de Lulo a nivel personal seguro, más allá de cosa u otra, que haya jugado más o menos con Alberto, con Antonio Hidalgo, perdón. Eh,
No ha sido su mejor temporada, no pasa nada por decirlo. Pero Lulo a su nivel, como demostró el sábado contra el Cádiz Mirandilla, Lulo a su nivel es un jugador más importante del Sevilla Atlético porque ya solamente con su presencia y con su nexo entre la defensa, mediocentro y ataque, ya ves un bloque. O sea, veníamos hablando mucho tiempo y estamos incidiendo mucho en, no es que el Sevilla Atlético tiene 5 para atacar y 5 para defender, es que están totalmente partidos, es que no hay nexo, es que no hay unión, es que en las contras al Sevilla Atlético lo matan, no tiene buenas transiciones ¿Cuánto hemos ni hablado? ofensivas ni defensivas. ¿Cuánto hemos hablado de que el Sevilla Atlético, eso, que no rompe línea, que no progresa con la salida de balón y lo que tú comentas, que le comen siempre el centro del campo? Siempre. Y que le progresaba, Sí, al sí, sí, igual que sí. el Sevilla Atlético no progresaba, al Sevilla le progresaba la presión con una facilidad brutal. Y eso es algo que te aporta Lulo y que no te aportan otros muchos jugadores de la plantilla. Y es algo un arma que tiene que utilizar Antonio Algo sí o sí. Sí, totalmente. Y de hecho, Hidalgo dijo en rueda de prensa, no le quise reincidir en eso, pero dijo en rueda de prensa, estoy hablando de memoria, como que sí, bueno, ya habían utilizado a Lulo muchas veces delante de la defensa y no había dado el resultado de hoy. Es que yo creo que la clave es que ha utilizado a Lulo por encima de la defensa, pero en una defensa de cuatro en la que está Xavi Sinte. Es decir, esa unión Hormigo-Lulo Xavi Sinte creo que tiene que ser un triángulo que se tiene que quedar en el Sevilla Atlético para el máximo número de partidos posible, porque creo que es muy positivo para el Sevilla Atlético, se entienden muy bien y sobre todo por características de jugador casan perfectamente para, por ejemplo, darle la libertad a Manu Bueno que tiene que tener, darle la libertad a Carlos Álvarez que tiene que tener, darle más libertad a Johansson o a Capi que aparezcan por el centro del campo. Yo creo que es que hace funcionar toda la parcela ofensiva y también la defensiva el propio Lulo da Silva. Yo creo que también. Yo creo que Lulo funciona muchísimo mejor por delante de una línea de dos que una línea de tres centrales. Se siente mucho más cómodo porque al final, delante de una línea de tres centrales, se pierde mucho en el centro del campo. Ojalá se mantenga este esquema y Hidalgo empieza a darle mucho más confianza a Lulo y este le vuelva a dar los resultados. Pero para mí fue como un golpe sobre la mesa, ¿no? Fue como un golpe de rebeldía ante las ausencias que había tenido, ante el poco protagonismo que le había dado Hidalgo en el último mes y medio. Fue un golpe de rebeldía, decir, aquí estoy yo, me empiezo a creer que soy, no la estrella, pero sí un hombre vital, no solo en el vestuario, sino en este equipo, en esta plantilla, y yo vengo a intentar darle lo que le falta a este Sevilla Atlético en el centro del campo y a creerme que soy uno de los mejores jugadores del Sevilla Atlético. Así que nos alegramos mucho por él y ojalá sea un hombre fundamental en estas 11 finales que le restan al filial hispalense. Centro del campo lo comparte con el Jerezano del año 2004, con el... No, es que al final siempre quedamos con la misma del bueno de Manu Bueno, pero es que es verdad, es que otra vez... yo le sigo pidiendo, yo es verdad que tú eres muy defensor de Manu Bueno, yo soy un poco más detractor, pero detractor constructivo. Me explico. Yo le pido mucho más a Mano Bueno de lo que me aporta, sinceramente. Yo pido a un Mano Bueno que sean más determinantes en metros finales. Igual no tiene esa función, o Hidalgo no le da esa función, pero yo le veo a un jugador con una visión de campo muy buena, con un jugador que tiene una calidad técnica tremenda, y para mí es un jugador que te sigue aportando eso, pero que hay momentos en el partido que desaparecen, que tarda mucho en nombrarle y ahí me gustaría ver a un Manu Bueno mucho más protagonista de lo que está haciendo, sobre todo en el último mes y medio, 2 meses. Yo no sé si esta etapa tan rápida en la que ha pasado del juvenil al primer equipo le ha venido mal, puede ser, pero y le ha hecho falta algo más de constancia en el Sevilla Atlético, que no es poco, porque no ha tenido prácticamente paso por el Sevilla C, un paso normal que había tenido la gran mayoría de jugadores que están hoy en el primer filial. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría, o le pediría algo más de presencia y de protagonismo en el centro del campo a Manu Bueno y que no desaparezca tanto en los partidos. Eso ya como dato personal. Yo sé que tú eres más defensor del jerezano. Yo creo que lo que tiene que hacer Manu Bueno el siguiente paso, a ver, un jugador último año de Ojo, juvenil, si sí, no me sí, sí, por equivoco. O sea, supuesto. Es muy que joven. eso hay que valorarlo. Pero aparte yo le pido a Manu Bueno que sea más sinvergüenza. O sea, me explico. No, Que ahora a tenga ver más descaro si en el campo. el próximo partido va a salir, le va a escupir al árbitro y va a decir, me cago en tus muertos. No, hombre, tampoco es eso, ¿no?
No, 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 me explico, me explico. Que tenga más descaro en el campo, que se lo crea. O sea, lo que Sí, vimos de es Lulo eso. el sábado, que se, que se creyó Lulo de verdad que es un jugador muy importante en el Sevilla Atlético, que Manu Bueno se mira y diga, coño, que es que me lo creo, es que soy uno de los canteranos favoritos de San Paoli, nosotros lo sabemos bien, Es. Yo creo que que, estamos claros que es el mejor jugador de la generación de 2004. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Por eso está aquí. obviamente, y que tiene que seguir dando pasos, pero yo creo que le falta que se lo crea. Ojo, que todavía es último año de juvenil y demás, vale, pero con la clase que tiene, con lo que ha demostrado ya Manu Bueno, yo creo que tiene que seguir soltándose un poco. También te digo, ¿cuántas veces le ha cambiado la pareja de baile Antonio Hidalgo a Manu Bueno? Muchísimas, O sea, muchísimas. esperemos que con Lulo da Silva se le dé continuidad, entre otras cosas porque ha jugado bien y le tienes que dar continuidad cuando un jugador lo hace a ese nivel. Y también porque a Mano Bueno yo creo que eso le repercuta. Al final es su pareja de baile, es con el que se va a entender en los movimientos. Yo lo vi con Lulo da Silva mucho más liberado en metros finales, pudiendo conducir más balón, aparecer por un lado, aparecer por otro, más cómodo en general. Pero sí es verdad que por momentos de partido, por fases de partido, pues acabó desapareciendo. Creo que también ahí le falta un pelín de, no sé si físico, pero sí de potencia, ¿no? De fuerza, Puede ser. de eso que ha ganado, por ejemplo, Carlos Álvarez este verano, Sí, por ejemplo, totalmente. ¿no? Yo creo que de eso le Pero falta un puntito todavía también a Manu Bueno, insistimos, último cosa año que es de normal, juvenil, último año de juvenil, claro. primer año en el Sevilla Atlético, recién dado el dorsal 16, calma, pero yo es verdad que le soy crítico y le soy, sí, le soy crítico a nivel constructivo porque espero mucho de él y que sea uno de los jugadores que no sé si llega al primer equipo porque es algo muy muy complicado, porque es algo muy complejo, pero sí que creo que puede llegar a estar en el fútbol profesional no dentro de mucho, pero tiene que dar ese 100% que yo creo que tiene el jugador de Jerez de la Frontera. Vamos a hablar del jugador del partido. Vamos a hablar del jugador del partido. Yo sé que tú lo estabas esperando, José Manuel. Nos dijo algún que otro compañero y el propio Capi, que estaba con el propio Capi en la salida del estadio Jesús Nava, no ponerle un 10, ponerle un 11. Ponerle un 11 y decirle que tiene una pierna diestra increíble. Y es verdad que hay que poner un 11 porque el golazo que se marca el bueno de Miguel Capitas es brutal. Y ya no el gol, que al final el gol es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque es una maravilla, es un golazo. Es que entiendo que tú no te esperas gol. O sea, yo es que en el momento que lo vi un poco perfilado, digo, es que le va a pegar. Y le va a pegar al segundo palo. ¿Qué pasa? Que una cosa es que le pegue y otra cosa es que le pegue ahí, ¿no? Hay una diferencia bastante gorda. El partido de Capi, pues al final lo que es Capi, o sea, demostró que es un jugador que le da muchísimo competitividad. Es un equipo que tiene un hambre tremenda y sobre todo, al igual que Lulo, yo creo que es muy importante que han sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado Gallardo. O sea, eh, lo puso la semana pasada y fue en plan, venga, tú quieres jugar ahí en la media punta, vale, demuéstramelo. Yo creo que se lo demostró la semana pasada y esta semana pues se lo ha vuelto a demostrar más. De hecho, mete un gol que seguramente haya salvado a Hidalgo. Sí, sí, totalmente. Así que, de todos modos, yo creo que es importante ver a Capi en su posición. Yo creo que su posición es esa. Más que interior, yo sé que a ti te gusta mucho por dentro, incluso creo que a él le gusta mucho estar cerca del área. Para mí es un jugador que teniendo el disparo que tiene, que se le vio el otro día, si tiene ese arma lo tiene que aprovechar, porque ante la falta de gol del Sevilla que tiene en metros finales, hay que probar el disparo lejano. Mira el Sevilla, mira el primer equipo, ¿no? Con Nemanja Gudel, y si el Sevilla está atascado, el mejor resultado es un zambombazo desde lejos. Y si tiene esa precisión y ese disparo desde fuera, tiene que saber aprovecharlo. Así que yo seguiré insistiendo en esa posición de extremo izquierdo porque Capi te puede llegar a dar eso más que en el carril derecho que más allá de que sea resolutivo y sea sólido en esa posición, es un jugador que ahí se limita mucho, que le limita mucho Hidalgo jugando en el carril. Así que ojalá verle más en la misma posición que en el día del Cádiz para que empiece a sumar en cuota goleadora y en calidad en metros finales. Por cierto, primer gol de la temporada para Capi, tercero desde que lleva la camiseta del Sevilla Atlético. Con esto cerramos el capítulo de Capi. Vamos a ir de izquierda a derecha, así que vamos a pasar por el medio. Vamos a hablar de Carlos Álvarez. Partido también de más a menos, si no me equivoco, José Manuel. Es un jugador
que también estuvo muy bien la primera parte, pero que se fue diluyendo en el partido, incluso un poco eclipsado por otros jugadores. Creo que es el primer partido en mucho tiempo que creo que Carlitos Álvarez se equivoca en la toma de decisiones en la segunda parte bastantes veces. Creo que hay varias contras en las que se equivoca, que no acaba tomando la decisión correcta, pero al final, yo lo estuve hablando con gente del club y demás, al final es que la mera presencia de Carlos Álvarez Suma cambia mucho, rotundamente los partidos para el suma Sevilla mucho. Atlético. Atrae a muchísimos rivales, a muchísimos defensores rivales, perdón. Atrae muchísimo juego, muchísima pelota, y es que en una jugada de Carlos Álvarez puede pasar cualquier cosa. O sea, es que mm, está a un nivel que para mí es que debería de jugar fin de semana sí, fin de semana también en la asociación, no solo porque el Sevilla Atlético lo necesite para la permanencia, sino creo que le podría venir muy bien a él más que estar en un banquillo sentado. Totalmente. Al final estos jugadores, lo he comentado un poco, mano, bueno, yo creo que es el mismo caso similar. El único de los tres que se salva en este caso es Diego Hormigo, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poco Carlos Álvarez con todo este humo en esta pretemporada de San Paoli, en la que empezó a tener protagonismo, que si ya estaba para el primer equipo de más. Y al final se ha visto que el técnico de Casilda ha preferido tirar de los jugadores más consagrados que apostar por la cantera. Y no digo que Carlos Álvarez no esté para el primer equipo, porque probablemente te pueda aportar muchísimo más que otros jugadores. Pasa que al final no se termina de atrever el propio Jorge Sampaoli, en mi opinión. Pero yo creo que eso es lo que tú comentas, el estar en un banquillo, el ir y venir y luego no tener minutos con el Sevilla Atlético no le beneficia en absoluto. ¿Que tiene que estar en los viajes del primer equipo? Sí. ¿Que tiene que estar en dinámica? Sí, por supuesto, pero que también tiene que jugar, como tú dices, 90 minutos cada fin de semana, también. De hecho, lo comentamos con Edu Seniña hace mucho tiempo, no sé si fue en un vídeo de este o de la cantera en general, en el que decía que Carlos Álvarez no pasó por los juveniles y eso también le afectó durante el primer año de transición al Sevilla Atlético, que necesitaba jugar y no jugaba y no tenía esos minutos porque no estaba preparado para la categoría senior. Pero bueno, eso es otro debate ya bastante más extenso. Vamos a hablar de otro de los protagonistas del encuentro, porque de ahí nace la jugada de ahí nace la jugada del gol de Capi. Y es de un cambio de ritmo de Ryan Johansson que volvió a hacer un partido muy bueno. Y yo creo que ya sí que sí, por fin, después de creo que 3 años, hemos encontrado el lugar ideal de Ryan Johansson, que es la media punta caída a banda derecha. Sí, o sea, con libertad, con Sí, libertad. No, no es un jugador, o sea, ni es un de jugador lateral, bastante anárquico, ni de ¿no? pivote, ni de centrocampista, ni de interior. Su mayor calidad la demuestra en los metros finales, con recorrido, con conducción. Poco jugador, sí, anárquico, ¿no? Muy grande, con las piernas muy largas, un poco Peter Crouch en ese sentido. Pero sí que a mí me recuerda un poco, sobre todo la forma de correr, pero es un jugador con una calidad técnica brutal. Yo creo que no se llega a los escalafones inferiores del Bayern de Múnich por casualidad, que mucha gente se olvida que estamos hablando de un jugador del Bayern de Múnich que estuvo en los juveniles y que llegó creo que al segundo equipo, o sea que al final la calidad la tiene. Pasa que le hacía falta el contexto, le ha costado aclimatarse, pero si las lesiones le respetan y le dan continuidad, yo creo que podemos ver un buen Ryan Johansson, al menos en el tramo final de la temporada. Ojalá sea así porque el nivel que dio el otro día fue muy bueno. Ya hizo buen partido antes de la lesión, de los isquios que tuvo. Creo que tuvo lesión de isquios, si no me equivoco. Y empezamos a ver detalles y buenos partidos, sobre todo el de Mancha Real, si no me equivoco. Uno fuera de casa, que te lo dije, digo, qué buen nivel está dando hoy Johansson. Pero el otro día estuvo muy bien y me alegré mucho, ¿no? Porque además que ese gol de Capi nace por la banda derecha, es un cambio de ritmo muy bueno. Balón hacia el interior y luego le cae el sector izquierdo a Capi. Ojalá seguir viendo este nivel, José Manuel, de Ryan. Sí, sí, ojalá, porque yo creo que es un jugador muy importante y me pasa, entre comillas, igual que Xavi Simente, digo entre comillas, porque Ryan Johansson lleva más tiempo que es que necesitaba una temporada en la que se le diera confianza y él confianza para ser importante en el equipo. Viene de una cesión, de estar en una potente, ¿no? Al fin y al cabo en Europa. Tenía que dar ese paso adelante, lo está dando y yo creo que se merece titularidad tras titularidad porque es que lo está demostrando. A ver si le respetan las lesiones,
se lesionó en su mejor momento, parece vuelto mejor. Esperemos que le respete la lesión de aquí a final de temporada porque, insisto, va a ser crucial o debería ser crucial en la batalla que tiene el Sevilla Atlético por delante. Bueno, se está cortado un poco, pero creo que más o menos se te ha entendido en el tema de Ryan Johansson. Vamos a hablar del punta, del último jugador del once inicial. Al final nos estamos alargando como siempre. En este caso, Irra iba a decir, Isaac Romero Bernal, que al igual que decimos que en Sanlúcar de Barrameda no estuvo bien, igual que dijimos que el día del Epe me gustó mucho, hoy volvió a hacer, entendedme, el pasado sábado, ante el Cádiz Mirandilla, hizo un muy, muy buen partido, Isaac. Sí, de hecho tiene una al principio, la más clara del partido del Sí, Sevilla Atlético, hasta el gol la tiene Isaac, que para mí es más acierto del portero que de él, o sea que desacierto de él. Para mí el partido de Isaac, muy redondo, sabiendo jugar de espalda maravillosamente. O sea, el partido que hace jugando de espalda Isaac es buenísimo, es de un nivel muy alto y luego volviendo a morder en la presión, volviendo a ser ese jugador incordioso, ¿no? Para un defensa, ¿no? Muy pesado, siempre encima, corriendo para todos lados. Se hace, o sea, se desfonda totalmente el sí, no, no. partido. De Yo hecho, creo los que últimos debe 10 ser minutos no el podía jugador. más. Los últimos 10 minutos que no podía más. Se le veía muy, muy cansado. De hecho, yo esperaba su cambio ya por cansancio, no por nivel. Pero al final Hidalgo le da la confianza, creo que de los 90 minutos enteros. Así que muy bien. Pero sí es lo que tú dices. Yo creo que más que ese mano a mano que tiene ante Víctor Aznar, yo creo que al final lo que se queda es el trabajo de espalda, el luchar cada balón, el buscar el espacio, la presión, que estuvo muy bien en la presión. Veremos a ver. Ojalá, si algo se le puede pedir a Isaac, no es el nivel, es la regularidad. Si este nivel que dio ante el Cádiz Mirandilla te lo dan los 11 próximos encuentros, el Sevilla va a tener mucho más. Y seguramente va a tener mucho más facilidad de sumar y de marcar. Ojalá, ojalá, no estoy pidiendo que Isaac vaya a marcar. Ojalá que marque, ¿no? 6 goles, ¿no? En los últimos 11 partidos que quedan. Sería fantástico. Primero para el propio Levirijano, ¿no? Pero sí que necesita tener irregularidad en el trabajo que no es de cara a puerta. En el trabajo del partido, en el trabajo de luchar cada balón, de jugar de espalda, de presionar. Si te da este nivel durante los próximos 11 partidos, el Sevilla Atlético va a tener un arma muy, muy peligrosa arriba. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Bueno, vamos a hablar de los 4 cambios de forma rápida y fugaz, ni siquiera voy a poner los nombres. Los tengo por aquí apuntados. Vamos a ir, porque fueron, de hecho 4, ¿no? Fueron 3 al final. Se dejó 2 cartas que sacar el propio Antonio Hidalgo. La primera, Nacho Vizcaíno, primero en entrar a la hora de encuentro, 60 minutos, o sea, 30 minutos, entró al minuto 60. Entró, si no me equivoco, por el sector izquierdo. No sé si fue por Ryan Johansson, si no me equivoco. Sí, fue por Ryan. Hizo buen partido, la Sí, verdad. Nacho. Es verdad que no estuvo a la altura, creo yo, del día del del día del sanluqueño, que para mí fue de lo mejor, de lo más potable en el Palmar. En ese triunviratum, por decirlo así, en ese centro del campo de tres, apoyado con Capi y el propio Vizcaíno con Joao Daniel, pero sí que estuvo a un buen nivel, la verdad. No sé si el esquema este le acaba de favorecer del todo, pero sí que estuvo al menos acorde al nivel que estaba dando el Sevilla Atlético en la plantilla, y quitándole sobre todo un pulmón, porque Nacho Vizcaíno, al igual que su homónimo, o sea, que su anónimo, que Nacho Quintana, tiene varios pulmones a la hora de presionar, de luchar cada balón y de correr. sí, yo creo que Nacho Vizcaíno ahora sí, ha llegado para quedarse, sinceramente. Yo creo que es un jugador que puede ser muy útil. Creo, obviamente, que para lo que puso de once titular veo normal No, es un y revulsivo. viable, o sea, que entre de suplente, claro. Y a ver, no está en el mejor partido de su vida, pero le da mucha ayuda al Sevilla Atlético, le mete ganas, le mete en calidad. Para mí me gustó mucho el partido de Nacho Vizcaíno otra vez. Vamos, si quieres, con los últimos dos cambios, Sí, sí, de forma rápida. que sí tuvimos. Leo Mascaró, que fue el regreso a la defensa de tres y el propio regreso de Leo Mascaró, que nos alegramos que vuelva a tener minutos. Entró como central diestro, volvió a conformar defensa de tres para los últimos 15 minutos y asegurar el resultado. Para mí, el peor momento del Sevilla Atlético fue el cambiar de sistema, no por la entrada de Leo, que creo que hizo un partido muy correcto en los últimos 15 minutos,
pero sí que el cambio de sistema no acabó de terminar de dar esa solidez que yo creo que tenía el Sevilla Atlético. Pero bueno, quiso asegurar lo que más o menos tenía controlado y creo que se le empezó a ir de las manos en esos minutos finales. De hecho, a raíz de ello llega el salto tremendo de Diego Hormigo para evitar el empate del partido. Pero en línea general, en los últimos 15 minutos muy buenos de Leo Mascaró, que sigue demostrando que tiene a nivel del Sevilla Atlético, lo que tiene que es competir y con los que tiene, porque de hecho en el día de ayer, sí, ayer jugó también 90 minutos contra el Pozo Blanco con el Sevilla C de Juan Díaz y sumando minutos y dando muy buenas sensaciones. Así que Mascaró en su línea y demostrando que también tiene hueco en este Sevilla Atlético. Sí, a lo mejor para el gran público su temporada está pasando desapercibida, pero estamos viendo a un jugador que si no es con el Sevilla Atlético juega con el Sevilla C todos los minutos, ¿no? Yo creo que es año de crecimiento para Leo importante y que bueno, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que entre comillas ha tenido la mala suerte de encontrarse con la reconversión de Xavi Sinte a la línea de defensa que lo está haciendo maravillosamente y es que es imposible que lo saque de ahí. Pero más que Xavi Vicente, yo creo que lo que se ha encontrado y no se esperaba en nadie era con el crecimiento de Diego Hormigo en el central zurdo, que es su posición un poco más natural. También. O sea, pero bueno, más allá de ello, último cambio, Alexandro Fernández, últimos 5 minutos, cambio por Carlos Álvarez cayendo al sector diestro. Yo, yo es que también con Alessandro me pasa lo mismo que tal vez con Manu. Bueno, yo es un jugador en el que confío muchísimo, muchísimo, porque lo lleva demostrando muchos años en categorías inferiores. Es verdad que no le están dando continuidad ni minutos. De hecho, yo no sé si es por el propio Alexandro, o por el propio Antonio Hidalgo, o por el propio Juan Díaz, pero si tiene esta tan poca carga de minutos, devuélvelo al C, ¿no? Si tiene ficha de C, o sea, déjale jugar con el Sevilla C los días que el Sevilla Atlético juega el sábado y luego pueda jugar el domingo, como fue ayer ante el Pozo Blanco. No sé si es porque no quería, no podía, no quería Hidalgo, no le dejaba o qué, pero yo creo que es un jugador que necesita, al igual que Leo, al igual que otros jugadores, 90 minutos a 90 minutos todos los fines de semana, porque tiene gol, porque tiene esa movilidad y le está costando entrar en esta dinámica de revulsivo en el Sevilla Atlético y no acaba de dar el paso al fútbol senior que tanto se le esperaba, porque es un jugador en el cual había muchas confianzas después de sus grandes temporadas en los juveniles y en los cadetes. Totalmente de acuerdo, Mario, en todo lo que es lo que has dicho, la verdad. El partido de Alessandro no fue para tirar cohetes, pero porque es que yo creo que no es un jugador para salir de revulsivo los últimos 10 minutos. También tendrá que buscarse su hueco, pero insisto, no hace falta dar el salto tan rápido al Sevilla Atlético. Tienes ahí al Sevilla C, puede disputar minutos en el Sevilla C, curtirse más en la categoría y estar más preparado y dar luego el salto al Sevilla Atlético. Ojo, que eso no significa que por cualidades no esté preparado para el Sevilla Atlético, nada más lejos de la realidad. Yo creo que por cualidades es un jugador realmente óptimo y apto para, para la categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces es dar un paso y luego otro, aunque sea más lento, que dar dos pasos del tirón. Totalmente. Último del que vamos a hablar. Antonio Hidalgo, el Mitcher. Otro match ball que ha salvado, porque ya van dos, porque este probablemente era un match ball definitivo en su cargo, o no, pero vuelve a salvar otra bola de partido y esperemos que esta sea la última bola que salve, esperemos que ya sea el elemento definitorio para decir a Antonio Hidalgo siga hasta fin de temporada, pero que mantenga la buena dinámica que dio al menos la primera media hora ante el Cádiz, porque seamos realistas, la primera media hora ante el Cádiz es muy buena, yo creo que también por demérito del propio Cádiz, que por mérito del Sevilla, pero sí es verdad que el Sevilla hizo una muy buena primera media hora de juego, o al menos una buena primera parte. La segunda, el Sevilla Atlético se cae un poco más, el Cádiz también aprieta las tuercas, y los últimos 15 minutos son más del Cádiz que del Sevilla Atlético. Tiene que aprender a sufrir. El Sevilla Atlético está sabiendo sufrir, está sabiendo mantener resultados, está sabiendo dar esa solidez defensiva que ya incluso ante equipos grandes la está teniendo, como el sanluqueño, que tuvo que ser a través de un contragolpe mal ejecutado defensivamente por parte del Sevilla Atlético. Pero sí que teniendo ese debe en cuanto al gol y en cuanto a los elementos ofensivos el último tercio final del terreno de juego. Para mí,
Creo que ha dado con la tecla Antonio Hidalgo, la dio con el sistema, la dio con los jugadores que estuvo en el terreno de juego. Tiene que seguir dando con la tecla. Si algo funciona, aprovéchalo. Y esperemos que ante la Antequera, que es un rival, no vamos a hablar de Antequera, que es complejísimo. Estábamos hablando de ya prácticamente el equipo que no sé si ya matemáticamente, pero le tiene que faltar poco para ascender a Primera Federación de forma directa. Es el mejor rival de la categoría. Entonces, visitar su estadio donde todavía no ha perdido va a ser muy complicado. Todos son conscientes. Pero aprovecha. No creo que sea el día para preparar un partido a la defensiva, de poner línea de 3 para salir a estar escondidos y que dé la fortuna que Luis Alcalde no tenga el día y que no te marque, porque eso solo va a llevar a sacar un punto que no te sirve o incluso a perder, porque cuando te encierras lo normalmente es que te marquen. Así que ojalá le dé a la tecla, ojalá que ya le ha dado la tecla, que siga dándole a la tecla, que siga manteniendo este sistema de 4-3-1, de 4-4-2 o de 4-5-1, como cada uno lo quiera ver, y que mantenga la línea de 4. Yo creo que en este último tercio final de temporada no va a tener excusas en cuanto a jugadores al primer equipo, porque va a contar con Carlos Álvarez, va a contar con Manu Boni, va a contar con Diego Hormigo en la gran mayoría de encuentros, y que poco a poco vaya recuperando efectivos. Sí que es verdad que está teniendo las complicaciones de que no tiene a Irra, de que no tiene a Nacho Quintana, de que no tiene, no sé si Adrián Peral está o no, pero no lo tiene, y entre otros jugadores, pero yo creo que una vez dado con la tecla debe seguir insistiendo. Primero porque es el sistema en el que el 70-75% de la plantilla del Sevilla Atlético está más adecuada, porque lo lleva haciendo ya desde no la época de Acejo, sino desde la época de Gallardo, incluso en los juveniles y cadetes, y esto no deja de ser un filial, no deja de ser un equipo aparte. Y segundo porque ese ha sido el resultado más efectivo y ha sido probablemente la primera mejor media hora del Sevilla Atlético desde que llegó el técnico de Granollers. Entonces, ojalá sea consciente de que por fin ha empezado a acertar y ha empezado a tomar la buena dinámica, y que siga aquí y que siga insistiendo en esta idea, porque quedan 11 finales, es muy complicado, pero si el Sevilla Atlético empieza a creérselo, seguro que es una máquina apisonadora y empieza a sumar, no de 3 en 3, pero sí que a sumar todo lo que le queda hasta final de temporada. ¿Que te puede llegar a servir para meterte en permanencia? Perfecto. ¿En playout? Ojalá que no y te sirva directamente, pero al menos que se empiece a creer que no es un equipo de estar en la zona baja de la tabla, porque yo creo que no se lo merece, y por X circunstancias, al igual que el año pasado, pues ha caído en el sitio donde está. Hasta aquí mi speech, mi discurso. No sé si quieres comentar algo. Bueno, yo lo único que añadir, que yo creo que es muy acertado todo lo que has dicho, de hecho lo hemos hablado 30 veces desde el sábado, es que el Sevilla Atlético tiene que aprender a convivir con sus debilidades. Sus debilidades de cero, de planificación. Sobre todo la solidez ofensiva, ¿no? La solidez defensiva ha recuperado bastante Antonio Hidalgo. Tiene mucha culpa Hormigo, tiene mucha culpa Xavi Sinte, pero bueno, al final quien los ha puesto ahí, pues Antonio Hidalgo. Ese punto nunca se lo hemos negado a Hidalgo y siempre se lo hemos dado a favor. Pero el problema es que Antonio Hidalgo, creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, se ha ido generando más problemas de los que tenía de base el Sevilla Atlético por el hecho de querer inculcar una idea, un sistema de juego que no casaba con las características de plantilla que tenía, al menos la que tenía disponible 100% a la semana, que era quitando a Carlos Álvarez, quitando a Manu Bueno y quitando a Hormigo o Alberto Flores, ¿no? El otro día, el sábado, ante el Cádiz, puso el sistema y puso la gente. La anterior jornada, ante el Sanluqueño, puso la gente. Cambió un sistema de 4, lo probó un ratito en la segunda parte. Yo creo que vio algo que le gustó. Y eso, ante el Cádiz Menandía pones el sistema y pones la gente. La solución es esta, o sea, el resultado es esto. Ha ganado 1-0 pidiendo la hora, pero eso es crecer en base a una victoria. Y eso es crecer en base a tengo estas debilidades, que es la falta de gol. También lo dijo Hidalgo, tuvo oportunidades el Sevilla Atlético para matar el encuentro en la segunda mitad y no lo hizo. Pero voy a aprender a vivir, aprender a ganar, aprender a luchar, aprender a competir con las debilidades que ya tengo, que son el gol principalmente. Lo que no puedes es crearte más debilidades aparte de esas, que entonces cuando ya se hace un gurruño en el equipo. Así sí puede perder el Sevilla Atlético. ¿Por qué? Porque así
sí puede perder un filial. Obviamente, un filial seguramente de la categoría sea el equipo que menos, entre comillas, le importa los resultados en comparación al resto de equipos. Porque un filial está también para evolucionar y para preparar jugadores no solo del rédito para que se conviertan en jugadores profesionales el día de mañana. ¿Qué pasa? Que tú no puedes perder no dando la cara, sabiendo o no teniendo las ideas claras de juego. Como el otro día gana el Sevilla Atlético, si empata, obviamente el resultado es un jarro de agua fría brutal. Pero la imagen que dio fue totalmente distinta a la que estaba viniendo dando el Sevilla Atlético. O sea, yo creo que más allá del resultado, que obviamente es vital, es importante y sobre todo anímicamente para un grupo que ya lo necesitaba y para un entrenador que ya lo necesitaba, es muy positiva por la forma en la que compite y la forma en la que consigue. Obviamente no es un partido redondo, obviamente, pero dime tú un equipo que hace un partido redondo cuando recién sale de una dinámica tan negativa, ¿no? Entonces yo creo que es la primera piedra. El siguiente partido, obviamente, es una putada, entre comillas, ¿no? Porque te toca contra el líder en su campo, que no ha perdido, que es el mejor local de la categoría, que literalmente es el Bayern de Múnich de la categoría. Eh, pero ¿y si puntúas en el Mauli? O sea, ¿qué mejor dosis anímica que sacar un punto en un sitio en el que ni de coña contabas tú con puntuar? Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, es complicadísimo. Y la permanencia del Sevilla Atlético es muy complicada. Pero ojo que las últimas jornadas, y si tú mantienes, o sea, construyes un bloque con positividad, con buena cabeza, con buen ánimo y le das continuidad, ojo que no te estoy diciendo que se vaya a salvar, pero que va a estar ahí 100%. Yo creo que sí, yo creo que es el camino y ojalá lo siga haciendo. Con esto nos despedimos, cerramos. El miércoles seguramente venga Informe SAT. Tenemos una entrevista ya casi encauzada. Voy a intentar tirar una segunda, a ver si tira. Vamos a tirar un poquito de Stephen Curry. Y nada, espero que sean felices, que disfruten. Nos vemos esta semana por partida doble. Miércoles Informe SAT. Domingo a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Antequera Sevilla Atlético. Lo voy a titular así, ya te lo digo. No hay huevos a puntuar. A ver si no hay huevos a sacar algo del Mauli. Nos vemos el domingo. Sean felices, disfruten, descansen. Hasta luego. Adiós.